El sector de la experiencia de usuario ha estado marcado en el último año por la aceleración tecnológica y el cambio en las expectativas de los usuarios. Ante este 2026 que comienza, hoy tenemos con nosotros a Alex Arjomandi, Account Executive en Lightrise, para hablar sobre las tendencias del sector. Eh, Hola, Alex, encantada de tenerte aquí con Lo mismo nosotros. digo, un placer estar con vosotros. El sector de la experiencia de usuario es un sector que se va transformando a gran velocidad. La IA yo creo que ha tenido bastante que ver en ello. La primera pregunta que quería hacerte es precisamente esa, ¿cómo ha ido transformando la IA el sector de la experiencia de usuario? Claro, es una pregunta muy bien traída, porque efectivamente la IA está incidiendo de manera total en la tecnología y en la experiencia digital, que es lo que nos ocupa el día de hoy. La IA ha ido avanzando de manera constante y aunque la IA, digamos, ha eclosionado en los últimos 2 años, la realidad es que ha estado presente desde hace mucho más tiempo, ¿no? Hemos visto cómo ha habido un gran salto, sobre todo con la llegada y la irrupción de la inteligencia artificial generativa, pero como digo, ha estado presente, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial ha aterrizado inicialmente para mejorar procesos internos Mm, de las organizaciones, es decir, no ha sido una cuestión tan externa, tan masiva, como optimizo los procesos de una empresa. Un ejemplo, por ejemplo, que se me viene a la cabeza es cómo se han utilizado algoritmos inteligentes para establecer cuál es el proceso de aprovisionamiento que necesito en mi empresa, tanto si es una empresa manufacturera, necesita materias primas o semielaborados, como si es un retailer que necesita llenar sus lineales para seguir vendiendo, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Ese proceso de pronosticar cuánto necesito comprar e incluso establecer pedidos automáticos se lleva haciendo desde hace más de 10 años. No lo llamábamos inteligencia artificial, pero de facto lo era, ¿no? Cuando la inteligencia artificial, tal y como la conocemos, ha dado el salto hacia la inteligencia artificial generativa, ha empezado a ir hacia afuera, se ha vuelto masiva, incluso fuera del mundo de las organizaciones, en el consumo masivo del día a día, y ha empezado a tocar, digamos, al usuario final, ¿no? Y ahí es donde realmente se ha revolucionado la experiencia digital. ¿Cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Que me comentabas, ¿no? ¿Qué tenemos por delante en el 2026 y en sucesivos años? La realidad es que hasta la fecha la inteligencia artificial ha sido sobre todo reactiva, es decir, ha necesitado un input para poder desplegar esa capacidad que tiene, ¿no? Y yo creo que lo siguiente que viene es que la inteligencia artificial sea predictiva, sea proactiva, se adelante a nuestras necesidades teniendo pues, el contexto y los objetivos del usuario muy presentes. Entonces podemos decir que esas son un poco las nuevas capacidades que va a traer a las plataformas de experiencia de usuario modernas. Efectivamente, Mm. efectivamente. Así es. Y si hablamos de esas tendencias de las que ya estamos empezando a comentar, esas tendencias de experiencia de usuario más inteligencia artificial, ¿qué es lo que predominará para 2026? Claro, aquí tenemos que hacer una distinción porque la inteligencia artificial es una cuestión transversal. Está presente constantemente y hay diferentes casos de uso, pero es cierto que no es todo inteligencia artificial, ¿no? Digamos que hablaría de tres grandes áreas de acción. Si hablamos de esas DXPs modernas, cuál es el siguiente salto en la generación de experiencias digitales, hay una parte muy interna que no tiene que ver tanto con el usuario que recibe la experiencia, sino con las organizaciones. Y ahí, naturalmente, pues necesitamos una capa de integración entre sistemas. Eso no tiene por qué estar relacionado con la inteligencia artificial. Al contrario, la inteligencia artificial necesita de datos para poder estar nutrida y para eso necesito una capa de integración poderosa y potente. Todo lo que tiene que ver con capacidades low code y no code, que tiene que ver con el hecho de que cada vez los equipos de negocio, como yo, por ejemplo, tenemos que estar empoderados para desplegar experiencias sin necesidad de tirar líneas de código, ¿no? Y todo el proceso de automatización de procesos. Ahí sí que es cierto que la inteligencia artificial podemos hablar con todas las letras de que está muy presente, ¿no? Esas son las tres grandes capacidades que una DXP moderna tiene que tener para empoderar al equipo interno. Externamente, que es lo que hemos estado hablando al inicio, es decir, lo que recibe el usuario está muy relacionado con la experiencia digital y ahí tenemos que hablar de personalización de la experiencia, cómo hago una entrega de servicios, una entrega de contenidos muy dirigida a un perfil específico. Por supuesto, la omnicanalidad, es decir,
hay una consistencia, una congruencia en lo que le transmito al usuario a través de diferentes canales. Y en tercer lugar, yo hablaría de la parte de analítica. Es decir, necesito tener un conjunto de datos ordenados que me permitan entender si la experiencia digital es satisfactoria para seguir evolucionándola en ese sentido. Mm. Pues has nombrado un detalle que está muy presente ahora en cualquier lugar, que es la personalización. Pero ya más que personalización, estamos hablando de hiperpersonalización, porque el cliente ya cada vez quiere ser como más, no sé cómo denominarlo, más protagonista. Totalmente. Entonces, ¿cómo está afectando la IA a esta hiperpersonalización? Y de cara a 2026, ¿esto cómo se va a desarrollar? Sí, la hiperpersonalización es cierto que antes de la gran eclosión de la inteligencia artificial, y no antes de la inteligencia artificial, porque como hemos dicho al inicio, la inteligencia artificial tiene un recorrido bastante más largo del que creemos, pero la hiperpersonalización, tal y como la entendemos en Library, descansa sobre la inteligencia artificial. Es difícil imaginar esa hiperpersonalización si no hay una inteligencia, un algoritmo inteligente que entiende el contexto, ¿no? Hablábamos que el siguiente paso para el 2026 es cómo la IA tiene que empezar a ser proactiva, ¿no? Y la hiperpersonalización, para mí, vamos a decir que tiene que ver con 4 grandes pilares. El primero es este, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial va a hiperpersonalizar porque se va a adelantar a tus necesidades, ¿vale? Con ese volumen de datos que tenemos y unos patrones, la inteligencia artificial va a entender que Alex durante este periodo del año suele conectarse a la aplicación durante estas horas y suele hacer esto. Con lo cual, con un nivel de certeza X, probablemente en este 2026 va a hacer lo mismo y por lo tanto, pues voy a hacer una entrega o voy a comunicarme con él de esta manera, ¿no? La segunda es que la experiencia hiperpersonalizada tiene que ver con el hecho de que es dinámica, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Hasta la fecha, el marketing un poco más tradicional ha segmentado basándose en unos rasgos. Tengo una serie de segmentos basados en unos rasgos más o menos estáticos donde establezco un grupo de interés y me dirijo a ellos de una manera diferente. Con la inteligencia artificial se van a establecer muchos más segmentos y en este caso yo pertenecería a muchos segmentos al mismo tiempo, pero no solamente eso y más, sino que además mi manera de relacionarme y cómo evoluciono como consumidor va a hacer que cambie de un segmento a otro. Y esas intersecciones de segmentación van a hacer pues, que la experiencia varíe mucho de un momento a otro, ¿vale? Y la tercera que hemos hablado es la omnicanalidad, es decir, la hiperpersonalización. Aparte de la experiencia que tengo ahora en esta aplicación, tiene que ser congruente cuando me conecto en cualquiera de otros canales. Y todo esto sin perder de vista la ciberseguridad y la protección del dato. Ujú. Y yo creo que sin perder de vista también otro elemento que son los agentes. Ya los agentes van a estar ahí en todas partes. Se espera que de aquí a 3 años la empresa agéntica sea una realidad. ¿Qué papel van a jugar los agentes dentro de este tipo de plataformas? Bueno, digamos que este sería otro tipo de IA, ¿no? Hablábamos del inicio de que la IA existe hace mucho tiempo y hay que poner apellidos para definirla, ¿no? La IA agéntica es un tipo de inteligencia artificial absolutamente, es decir, en sí misma va a tener un impacto total en la experiencia digital, en general en la tecnología y si me apuras en la vida humana, si nos ponemos un poco más filosóficos, pero en la experiencia digital por descontado. ¿Por qué? Hay que entender primero que es un agente, ¿no? Un agente al final es una inteligencia artificial muy específica, muy especializada en llevar a cabo una serie de procesos de manera automática e inteligente, valga la redundancia. Ese proceso puede ser complejo o no, pero ese agente está muy especializado en empujar ese proceso hacia adelante. Entonces, la grandeza o el poder de los agentes es que tenga un parque de agentes que se hablen entre ellos y que estén en contacto con mi back office, ¿no? Entonces, cuando conseguimos eso, la experiencia digital se transforma desde el propio inicio de la definición de mis procesos. Ahora me voy a sentar y cuando defina qué voy a ofrecer a mi cliente, gracias a los agentes voy a poder pensar en capacidades que antes no estaban dentro de las posibilidades, ¿no? La segunda cuestión en la que se va a transformar la experiencia digital gracias a los agentes es que voy a poder ofrecer servicios o capacidades end-to-end. Es decir, yo ahora con las capacidades tecnológicas que tengo puedo ofrecerte a ti que rellenes un formulario, mandarme una petición y que eso esté automatizado. Con los agentes voy a poder llegar
a darte la respuesta final, porque voy a tener agentes que van a empujar tu petición hasta estadios más avanzados de ese proceso y por lo tanto, por la satisfacción del cliente o del usuario se va a disparar. Ujú. Hemos estado hablando un poco en general, pero ahora me gustaría adentrarme más en LiveRay. Vosotros contáis con una plataforma, bueno, de hecho sois una multinacional especializada en plataformas de experiencias digitales, una de las más importantes del mundo. Me gustaría un poco que me hablaras de esa plataforma y sobre todo cómo incorporáis esta IA al servicio de la experiencia de los usuarios y de los líderes digitales. Ujú. Efectivamente, nosotros somos una DXP, lo que se Mm. cataloga en el sector como una Digital Experience Platform. Ya sabes que las cosas en inglés siempre suenan más disruptivas, una plataforma de experiencia digital. Para Liveray esto es una decisión deliberada y estratégica. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es una palanca que habilita. Es una palanca muy estratégica, pero no deja de ser una herramienta, un habilitador. No creemos que la inteligencia artificial sea un fin en sí mismo, ¿vale? Y esto es importante porque hay que entender cuando lanzamos mensajes sobre la inteligencia artificial que la tenemos que aplicar en un caso de uso congruente, coherente con la estrategia de la marca. Es decir, no tenemos que aplicar la inteligencia artificial por tendencia e inercia, sino por una cuestión de innovación, ¿no? En nuestra plataforma está integrada de diferentes maneras y hay una parte muy importante que tiene que ver con la flexibilidad. La inteligencia artificial lo que está haciendo es revolucionar la tecnología y eso hace que aparezcan muchos tipos de inteligencia artificial y muchos casos de uso. Una DXP no puede contener todas, ¿vale? Es imposible. Es contraproducente, incluso diría. Entonces sí que es cierto que hay capacidades como, por ejemplo, el autoetiquetado automático de contenidos a través de inteligencia artificial, que revierte en que el equipo de contribución invierta menos tiempo en eso y revierte en que luego las búsquedas sean más inteligentes, ¿vale? Nuestro motor de búsqueda, por ejemplo, pues está muy vitaminado con inteligencia artificial y contamos con capacidades para que el usuario, cuando en el cajetín pone 3 o 4 palabras, a veces un poco confusas, realmente se interprete qué es lo que quiere, ¿no? Hay una parte de automatismos que tenemos en Liveray, cómo se automatizan procesos internos, reglas de negocio, que también pues, tienen una capa de inteligencia artificial. Y luego hay una parte muy importante de traducción, ¿vale? Donde también la inteligencia artificial juega un papel. Por eso decía que la inteligencia artificial, digamos que es un saco muy grande, ¿no? Habría que poner apellidos. Y por último, y diría lo que más destacaría de Liveray DXP es que ofrecemos una capa de integración para que nuestros clientes se integren con sus propias inteligencias artificiales, con sus propios agentes, y que esos agentes estén al servicio de una experiencia digital personalizada, que es lo que estábamos hablando al inicio. Al final, desde Liveray lo que queremos es acompañar a los líderes tecnológicos a que desplieguen experiencias digitales, como estamos viendo, muy acompañados por la inteligencia artificial, de manera segura, escalable y donde hay una protección del dato. No debemos perder de vista esta cuestión. Ujú. Pues si algo tenemos claro de aquí al año que viene y al futuro es que el usuario siempre va a demandar mejores experiencias, que la inteligencia artificial va a estar ahí y que el iRay también va a estar ahí para dárselas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alex. A vosotros.